Imagina que trabajas en una empresa que durante décadas ha sido sinónimo de éxito. Una empresa donde cada producto que sale de la fábrica genera ganancias millonarias. Una marca que es tan confiable que la gente hace fila para comprar lo que produces. Ahora imagina que en solo 9 meses esas ganancias caen un 99%. No es una exageración. 99%. Esto le acaba de pasar a Porsche. La misma Porsche que conoces, la de los autos deportivos icónicos. La empresa alemana que parecía tener todo bajo control. A mediados de 2025, su CEO envió un mensaje a sus empleados con una frase que nadie esperaba escuchar de una compañía como esta. Nuestro modelo de negocio ya no funciona en su forma actual. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una de las marcas automotrices más rentables del planeta pasa de ganar más de 4.000 millones de euros a apenas 40 millones en menos de un año? Esta no es solo la historia de una empresa en problemas. Es la historia de cómo un modelo de negocio que funcionó durante medio siglo puede desmoronarse en un instante cuando el mundo cambia más rápido de lo que puedes adaptarte. Ha de ser una marca especial. Para entender la magnitud del colapso, primero tienes que entender lo especial que era Porsche. No estamos hablando de una empresa cualquiera. Durante décadas, Porsche fue una máquina de hacer dinero perfectamente calibrada. El truco estaba en algo llamado integración vertical. Básicamente, Porsche controlaba casi toda su cadena de producción. No dependían tanto de proveedores externos como otras marcas. Esto les daba dos ventajas enormes. Podían mantener la calidad exactamente donde la querían y podían predecir sus costos con precisión casi matemática. Para una empresa alemana obsesionada con el control, era el modelo perfecto. Los números eran brutales. Porsche ganaba aproximadamente 18.000 euros de ganancia por cada auto que vendía. Para que te hagas una idea, eso es más de lo que muchas personas ganan en 6 meses de trabajo. Ferrari, claro, ganaba mucho más por auto, pero Porsche había encontrado ese punto dulce entre exclusividad y volumen. No vendían tan pocos autos como Ferrari, pero tampoco tantos como para dejar de ser una marca especial. La estrategia era simple, pero efectiva. Tenías los modelos deportivos como los 11 que tenían la imagen de marca premium y de alto rendimiento. Eran los autos que la gente soñaba con. Pero luego en 2002 lanzaron el Cayenne, una camioneta. Muchos puristas se quejaron en ese Porsche haciendo camionetas. ¡Qué horror! Pero comercialmente fue brillante. El Cayenne y luego el Macan trajeron a Porsche a la vida cotidiana de más gente, familias que necesitaban espacio, pero querían ese logo en el volante. Y aquí está lo interesante. Esos SUVs mantenían márgenes de ganancia altísimos. Durante años Porsche tuvo algo que muy pocas empresas logran, clientes que regresaban una y otra vez. La lealtad de marca era casi religiosa. Si comprabas un Porsche era muy probable que tu siguiente auto también fuera un Porsche. Y todo esto mientras mantenían una imagen de exclusividad. No veías Porsches en cada esquina, pero tampoco eran tan raros que nadie los conocía. Este modelo funcionó impecablemente. Año tras año ganancias sólidas. Incluso cuando otras empresas automotrices pasaban por crisis, Porsche se mantenía estable. Era predecible, era rentable, era perfecto, hasta que dejó de serlo. El villano, la tormenta perfecta. El colapso de Porsche no fue por una sola razón. Fue una convergencia de 3 fuerzas que llegaron todas al mismo tiempo. Ninguna de ellas era algo que pudieran controlar fácilmente. La primera bomba explotó en China. Durante años China había sido uno de los mercados más importantes para Porsche. Los compradores chinos amaban las marcas alemanas. Había un estatus social asociado a tener un auto europeo de lujo. Pero en 2025, las ventas de Porsche en China cayeron un 42% en comparación con el año anterior. 42%. Ese no es un mal trimestre, es una catástrofe. ¿Qué pasó? Los compradores chinos empezaron a cambiar sus prioridades. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Marcas chinas como Zeekr, NIO y hasta Xiaomi, sí, la empresa de teléfonos, empezaron a sacar autos eléctricos que competían directamente con Porsche. Pero no solo en precio. Estos autos tenían mejor software, mejor tecnología interior, más funciones conectadas. Para los compradores jóvenes chinos, tener un auto inteligente empezó a importar más que tener un logo alemán en el capó. Piénsalo así, si tienes 35 años y estás comprando un auto en China hoy, ¿qué te importa más? ¿La herencia de 70 años de ingeniería alemana o un auto que se actualiza por Wi-Fi? Tiene asistentes de voz avanzados y cuesta la mitad. El mundo cambió y Porsche no vio venir la magnitud del cambio. La segunda fuerza fue su apuesta por los vehículos eléctricos. Porsche lanzó el Taycan, su primer auto completamente eléctrico, con mucho optimismo. Los primeros años fueron decentes, pero en 2024, las entregas globales del Taycan cayeron un 49%. Porsche había dicho públicamente que para 2030, el 80% de sus ventas serían autos eléctricos. En 2025, su propio CEO dijo que esa meta ya no es realista. Básicamente admitieron que se habían equivocado en su predicción. El problema no era que el Taycan fuera un mal auto. El problema era que el mercado de autos eléctricos de lujo resultó ser mucho más impredecible de lo que pensaban. La demanda subía, luego bajaba, luego iba de lado. Mientras tanto, los costos de producción seguían altísimos. Baterías, sistemas de enfriamiento, software, motores eléctricos, todo eso es carísimo de desarrollar y fabricar. Y aquí viene la tercera fuerza, la más brutal, los costos masivos. Porsche invirtió
7.000 millones de euros solo en actualizar fábricas y construir nuevas instalaciones para producir vehículos eléctricos. A eso súmale tarifas comerciales que le costaron cientos de millones más. En total, Porsche esperaba invertir 3.1 mil millones de euros en 2025. Ahora imagina esto, estás gastando miles de millones preparándote para un futuro eléctrico que resulta no llegar como esperabas, mientras tu mercado más grande te abandona por competidores locales que ni siquiera existían hace 5 años. Eso es lo que Porsche enfrentó. No fue mala suerte. Fue el mundo moviéndose en una dirección que ellos no anticiparon con la velocidad suficiente. La mecánica del colapso. Ahora viene la parte que realmente explica por qué el modelo de Porsche se rompió. No es solo que China o los eléctricos fueran difícil, es que las reglas fundamentales del juego cambiaron. Durante décadas, comprar un Porsche era comprar ingeniería alemana. Era comprar precisión, historia de carreras, un volante que se sentía perfecto en tus manos. Era una experiencia física. Pero resulta que una generación entera de compradores, eso ya no les importa tanto como antes. Los compradores jóvenes, especialmente en Asia, quieren otra cosa. Quieren que su auto sea básicamente una computadora con ruedas. Quieren actualizaciones de software remotas. Quieren que el auto aprenda sus preferencias. Quieren pantallas táctiles enormes, asistentes de voz que funcionen bien, integración perfecta con sus teléfonos. En pocas palabras, quieren tecnología por encima de tradición. Y aquí está el plot twist que nadie vio venir: Porsche, una empresa que siempre se enorgulleció de su ingeniería mecánica impecable, resultó no ser muy buena en software. No estaban preparados para competir en ese terreno. Mientras ellos seguían perfeccionando motores y suspensiones, sus nuevos competidores chinos estaban contratando ingenieros de software por miles y tratando sus autos como productos tecnológicos que casualmente tienen ruedas. El modelo de negocio tradicional de Porsche tenía otro problema estructural: el dilema brutal de los precios en vehículos eléctricos. Para mantener la calidad que la gente espera de un Porsche eléctrico, los costos de producción son altísimos. Si pones el precio muy alto para mantener tus márgenes, la demanda cae porque hay opciones más baratas que son casi igual de buenas. Si bajas el precio para competir, tus márgenes desaparecen y pierdes dinero con cada auto vendido. Pero hay algo aún más profundo. Porsche siempre funcionó bajo una paradoja. Necesitaban vender suficientes autos para ser rentables, pero no tantos que dejaran de ser exclusivos. Esa tensión siempre existió, pero antes la podían manejar. Ahora, con los costos de desarrollo de tecnología eléctrica disparados, necesitan vender más autos para recuperar esas inversiones. Pero si venden demasiados, pierden ese factor de exclusividad que justifica sus precios premium. Es una trampa sin salida fácil. Y hay un dato que resume todo esto perfectamente. Antes, si querías un auto de lujo, mirabas el badge en el frente. Mercedes, BMW, Porsche, eso importaba. Ahora, los compradores abren el menú de configuración del software y si no les gusta lo que ven, se van con otra marca. El prestigio histórico sigue importando, pero ya no es el factor decisivo. La tecnología ganó esa batalla. Pregunta honesta: ¿cuándo fue la última vez que elegiste un producto electrónico por su marca histórica en lugar de por sus funciones? Exacto, eso mismo le está pasando a los autos de lujo, y empresas como Porsche, que construyeron imperios sobre su herencia, no saben cómo competir en ese nuevo juego. Comparación y contexto industrial. Aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque Porsche no está solo en este problema. Todas las marcas de lujo tradicionales están pasando por lo mismo. Ferrari, Bentley, Mercedes AMG, todas enfrentan la misma pregunta: ¿cómo mantenerse relevante cuando las reglas cambiaron? Cada una de estas empresas necesita presupuestos gigantescos para investigación y desarrollo. Desarrollar plataformas eléctricas modernas no es barato. Estamos hablando de inversiones de miles de millones. Y todas están tratando de adivinar hacia dónde va la demanda. Los compradores quieren autos completamente eléctricos. ¿Híbridos? ¿Todavía prefieren motores de combustión? Nadie lo sabe con certeza, pero hay una lección clave que otras industrias ya aprendieron y que la automotriz está aprendiendo ahora de la peor manera posible. Las inversiones son en infraestructura física que tarda años en construirse y décadas en amortizarse. Entonces, ¿qué hace que la situación de Porsche sea importante más allá de Porsche misma? Es que representa un punto de quiebre para toda la industria del lujo. Si incluso una empresa tan disciplinada, tan rentable históricamente, con márgenes tan altos puede ver sus ganancias colapsar un 99%, ¿qué significa eso para el resto? Significa que estamos presenciando el final de una era. La era donde la ingeniería tradicional y el prestigio histórico eran suficientes para dominar el mercado del lujo. La próxima era será definida por quien combine mejor el lujo con la tecnología. Y ahora mismo, las empresas tradicionales van perdiendo esa carrera. El futuro: recalibración o declive. Entonces, ¿qué le espera a Porsche? Aquí las opiniones se dividen de forma radical. Hay quienes ven esto como el principio del fin. Desde esta perspectiva, Porsche está atrapado en una espiral descendente. Los mercados que antes lo fortalecían se están cerrando. La conexión emocional que la marca construyó durante décadas no se transfiere automáticamente a los autos eléctricos. Los compradores jóvenes no tienen la nostalgia de escuchar el rugido de un motor boxer porque crecieron con audífonos canceladores de ruido. Para ellos, un auto silencioso y lleno de tecnología es mejor, no peor. Y si ese es el futuro,
Porsche parte con una desventaja enorme frente a empresas que nacieron pensando en software primero. Esta visión sugiere que el camino de regreso a la rentabilidad que Porsche disfrutaba será largo, doloroso y quizás imposible, porque incluso si logran mejorar su tecnología, ya perdieron años de ventaja. Y en tecnología, años de ventaja pueden ser imposibles de recuperar. Pero hay otra forma de ver todo esto, una más optimista. Porsche ha reinventado su modelo de negocio antes. Cuando lanzaron el Cayenne en 2002, muchos dijeron que era el fin de Porsche como marca deportiva. Una camioneta Porsche es una traición a su historia, pero resultó ser su movimiento más inteligente comercialmente. Porsche sabe hacer cambios radicales cuando es necesario. Las señales recientes sugieren que están intentando una recalibración, no un retiro. Han puesto más énfasis en modelos híbridos en lugar de apostar todo a lo eléctrico. Es un enfoque más medido, menos radical. También están produciendo ediciones limitadas de modelos de alto rendimiento que siguen teniendo demanda fuerte. La escasez puede ser una fuerza estabilizadora en mercados de lujo. Al reducir sus expectativas de volumen, Porsche podría estar preparándose para priorizar identidad sobre escala. Menos modelos persiguiendo el mercado masivo, más énfasis en los autos que recuerdan por qué la marca se volvió icónica en primer lugar. En ese sentido, este momento se convierte menos en un declive y más en un regreso a sus raíces. Un Porsche más exclusivo, más enfocado, quizás menos rentable en términos absolutos, pero más sostenible a largo plazo. Lo que sí sabemos es que el modelo de negocio que los hizo dominantes durante medio siglo ya no funciona. El CEO lo dijo explícitamente. Ahora la pregunta es si pueden construir uno nuevo antes de que sea demasiado tarde. Y eso nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Qué define el lujo automotriz cuando la tecnología cambia más rápido que las marcas pueden adaptarse? ¿Es la herencia y la historia? ¿Es la ingeniería mecánica perfecta? ¿O es tener el mejor software y el ecosistema digital más integrado? Probablemente sea una mezcla de todo, pero las proporciones están cambiando, y las empresas que no puedan encontrar el balance correcto simplemente van a desaparecer o volverse irrelevantes. Porsche está tratando de responder esa pregunta ahora mismo, y la forma en que respondan probablemente influirá en cómo evoluciona todo el segmento de lujo. No es solo el futuro de Porsche lo que está en juego, es el futuro de toda una forma de hacer autos.